solidaridad con la lucha de las maestras y maestros contra la precariedad laboral que sufren día a día y que por tanto están llamando a no legitimar el contrato colectivo de trabajo de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, la PAUNAM. La PAUNAM es un sindicato patronal prorrectoría que lleva 43 años imponiendo a más de 41,000 docentes de la UNAM un contrato desventajoso que mantiene y fomenta la precariedad y la inestabilidad laboral, que paga y protege un sector de la casta dorada de la docencia, mientras que alrededor de 32,000 profesoras y profesores de asignatura trabajan a destajo por hora en situaciones de subcontratación e inseguridad laboral permanentes. En la pasada pandemia, miles de estudiantes paramos las clases en línea ante la indignación que nos causó las denuncias de maestras y maestros que no estaban recibiendo sus pagos, en medio de una situación extrema como la de la pandemia que significaba caer enfermos, enfermas y las pérdidas de vida. Fue así como miles de estudiantes conocimos la situación miserable que viven nuestros maestros y maestras. La batalla por la dignificación del trabajo docente en la UNAM no es ajena, es nuestra también. Mantener las condiciones inestables e indignas de nuestros profesoras y profesores repercute totalmente en nuestras enseñanzas. Nuestros profesores no son estresados y antipedagógicos por naturaleza. Son las condiciones en las que laboran lo que genera que muchos sean pocos didácticos, no preparen la clase, lleguen cansados, hambrientos e incluso se desmotivan. Sufren estrés extremo o depresión. Los responsables de esta situación no son nuestras profesoras y profesores, sino el sistema laboral universitario, que les hace laborar en las peores condiciones. Como muchas veces explicamos, ¿cómo podemos aprender si tenemos hambre, si trabajamos, si estudiamos, si pasamos horas en el transporte público, si vivimos violencia en nuestras escuelas y casas? Lo mismo le pasa a la mayoría de los profesores y profesores. ¿Cómo van a enseñar adecuadamente si no tienen salarios que les garanticen la canasta básica? ¿Pueden hacer su labor si viven acoso y violencia laboral por defender sus derechos? ¿Se puede enseñar adecuadamente cuando das clases en diferentes escuelas en diferentes partes de la ciudad? ¿Pueden llevar a cabo sus clases viviendo con la zozobra si será contratado o contratada el próximo semestre? La respuesta es claramente no. También somos conscientes que mantener la precariedad hoy o un empleo perdido hoy es precariedad y un empleo perdido para nosotras y nosotros en el futuro. Por eso desde este espacio llamamos a nuestras compañeras y compañeros de clase a sumarse y dar muestra de apoyo a nuestras profesoras y profesores, sobre todo ante las constantes mentiras y hostigamientos y amenazas de despidos si defienden sus derechos y hacen alguna agitación política demandando el contrato colectivo de trabajo, demandando un contrato colectivo de trabajo digno y por un sindicalismo que sí los representa. Es indignante ver en todos los campus de la universidad una campaña inmensa de carteles a diversos colores y de buena calidad llamando al sí por parte de la PAUNAM. Ojalá ese gasto de recursos y de agitación propagandística sí se hiciera a la hora de defender los derechos de las y los académicos. Sin embargo, la PAUNAM no ha rendido cuentas de un promedio de 20 millones de pesos anuales, solo por conceptos de cuotas sindicales durante sus años de existencia. Es por ello que desde el movimiento estudiantil nos sumamos a la campaña del no al contrato colectivo de trabajo de la PAUNAM y demandamos: basta de precariedad laboral, contra el charrismo sindical, por un sindicato democrático, feminista y combativo. No más contratos temporales. Pacificación ya de todas las y los docentes de asignatura y temporales. Aumento salarial, basta de salarios de hambre, pago puntual y quincenal. Ampliación y otorgamiento de seguro social, así como prestaciones sin sindicalización libre y democrática. No más exorbitantes salarios a los directivos y a la alta burocracia universitaria. No puede ser que mientras la mayoría de los trabajadores y trabajadoras universitarios se encuentren en una situación precaria, haya unos cuantos privilegiados.
Igualmente, hacemos un llamado enérgico al Sindicato de Trabajadores de la UNAM, TUNAM, a manifestarse y posicionarse al respecto. Los exhortamos a defender los derechos laborales de las compañeras y compañeros en los hechos y no en los discursos, aun cuando estos no se encuentren afiliados. La unidad y la solidaridad en la lucha de nuestros iguales se demuestra con acciones y en la calle. Llamamos a todos y a todas los estudiantes a hacer acciones propagandísticas de solidaridad. Mítines, saloneos, asambleas informativas, murales, carteles, videos, etcétera, contra el no y contra el sí y contra la PAUNAM. Maestros y maestras luchando también están enseñando. Pues buenas tardes, profesores, estudiantes. El día de hoy venimos a exponer la situación en la que estamos en esta votación de contrato colectivo de trabajo y que nosotros decimos que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque las amenazas de que vamos a perder nuestros derechos son una mentira. Al votar no a este contrato colectivo, nosotros no perdemos ningún derecho. Y esto lo pueden consultar en las páginas de la Secretaría del Trabajo. Entonces, estas campañas que están organizando para amedrentar a los profesores, pues son una vergüenza. Tendremos que los profesores merecemos tener la estabilidad en el empleo y nuestros derechos no se pierden aunque votemos en contra del contrato colectivo de trabajo. En cuanto al aumento salarial pactado, estamos también en contra, porque este aumento salarial pactado es del 3%. Y tendremos que incluso las maquiladoras en la frontera de nuestro país han obtenido aumentos salariales mayores a este que se nos ha pactado a los trabajadores de la educación, maestros universitarios y incluso a los maestros de la SEP se les aumentó el salario en 8%. Tendremos que entonces estos aumentos pactados sin haber consultado a la base docente, que es precarizada porque somos el 80% de profesores de asignatura, interinos que cubrimos las clases por horas. Somos profesores que estamos en pobreza. Hay profesores que reciben cheques de 500 pesos, que incluso en este movimiento que las mismas sindicatos como la ZAPAUNAM desconocen, de la UNAM no paga, se dio en el periodo de pandemia y tendremos que recibimos cheques por 2 pesos. Imagínense, compañeros, compañeras, estar trabajando y recibir un pago de este tipo. Y en este caso, estas asociaciones del personal académico dicen que no se enteraron de qué pasó. Hablamos de que estas realidades que vivimos las desconocen estos supuestos representantes. ¿Y cómo daña esto la educación? Pues la va minando, porque sufrimos la planta docente, el 80% de la planta académica de la UNAM, envejecimiento prematuro, enfermedades, e incluso tendremos que, aunque hay profesores de carrera, están afectados porque al decidir que ya tienen la edad de jubilación, se les quita más de la mitad del salario, jubilándolos, quitándoles los estímulos. Los estímulos son la mitad de nuestro salario y por eso ustedes van a ver una planta docente envejecida,
porque nadie se quiere jubilar con menos de la mitad de su salario. Estas realidades que enfrentamos nos llevan a observar incluso la muerte de nuestros profesores en los salones de clase, donde están muriendo por infarto, por no jubilarse, porque no tenemos prestaciones, ni cuando nos enfermamos, pues estos gastos o seguros que ellos nos venden también como seguros médicos de gastos mayores. Entonces tendremos que hay una debilidad que va minando al sector docente de la UNAM. Estas realidades afectan también a los jóvenes, a las nuevas generaciones, porque hablamos que en nuestro país, México, la subcontratación es una realidad, que cualquier egresado de las carreras de mayor éxito tendremos que salen y se enfrentan a la subcontratación o lo que es la contratación por horas, y que implica también que no se nos paguen lo que serían los derechos sociales. Los derechos sociales implican que tenemos derecho a la salud, tenemos derecho también a la estabilidad en el empleo, a que se nos contrate definitivamente en la empresa y que no se nos haga firmar contratos de 3 o 6 meses o de un año. Sin embargo, estas realidades que venimos sufriendo, pues son las que enfrentarán las nuevas generaciones también. En la Maquila esto ha sido una realidad en el norte de nuestra república, y vemos también con tristeza que se ha venido extendiendo no solamente a las universidades, sino a todo nuestro país, que las empresas transnacionales vienen por esta riqueza que no solamente es en lo que serían los recursos naturales, sino también en estos recursos humanos que somos la fuente laboral de nuestro país. Y por esto venimos a exponer estas situaciones, porque tendremos que organizarnos para exigir estos derechos laborales que debemos tener no solamente los docentes, sino también los jóvenes egresados en las industrias a las que vayan a ingresar laboralmente. Decimos no a este contrato colectivo de trabajo y decimos organización. Requerimos representación docente por escuelas para exigir nuevos derechos, contrataciones laborales dignas, donde nos respeten como trabajadores y trabajadoras. Por mi parte sería todo. Gracias. Agradecemos la participación de la maestra Pilar y vamos a dejar el micrófono abierto a cualquier participación que quisieran hacer compañeras o compañeros de esta universidad. Bueno, agradecemos a la compañera Pilar que el día de hoy nos acompañó en esta facultad, que es una de las facultades que más se movilizó durante estas jornadas de lucha el semestre pasado y este semestre por mejorar la situación no solamente de la juventud, no solamente de los estudiantes, sino también en estos momentos estamos empezando a tejer estos lazos con profesoras, profesores, trabajadoras, trabajadores. El próximo semestre vamos a impulsar una gran campaña y los llamamos a sumarse para obtener
un comedor subsidiado bajo control de las y los trabajadores de esta universidad. No puede ser posible, como lo decía Carl Sagan, que todas las personas que están convictas tengan garantizada una comida todos los días, mientras los estudiantes que nos vamos por más de 2 horas en el transporte público no tengamos garantizado un desayuno, no tengamos garantizada una comida, no tengamos garantizados derechos mínimos para el estudio, compañeras y compañeros. Por eso es que desde este mitin les convocamos a sumarse a esta campaña. Desde el Tianguis de la Facultad de Ingeniería vamos a comenzar esta campaña. Extendemos toda la solidaridad a los trabajadores del CITAUNAM, que también el próximo semestre van a estar haciendo una campaña de afiliación, pero también por quitarle la titularidad del contrato colectivo a la ZAPAUNAM si no se logra en esta jornada. Compañeras y compañeros, si dices, como estudiante, ¿cómo puedo apoyar? En el cubículo estudiantil del anexo de la Facultad de Ingeniería hay materiales, compañeras y compañeros, para pasárselos a los profesores. Está la página del CITAUNAM, está la página de académicos y académicos organizados de la UNAM, para que los trabajadores de la educación se informen sobre sus derechos. Hoy decimos no al contrato colectivo de trabajo, pero de la ZAPAUNAM. Y hoy decimos sí a la basificación de todas y todos los trabajadores de la educación de esta universidad. Basta que el 80% de los profesores viva en la precariedad en esta universidad. La universidad que dice ser la universidad más grande de este país. Bueno, compañeras y compañeros, eso no se ve en los hechos, porque mientras los rectores, los directores de las facultades ganan sueldos millonarios, compañeras y compañeros, tenemos a nuestros profesores ganando menos de 200 pesos a la quincena, compañeras y compañeros. Aquí es una cuestión de clase. La próxima vez que veamos que el profe no se jubile y ya está muy grande, que nuestro profe llega tarde, que nuestro profe tiene carencias en las clases, bueno, compañeras y compañeros, esto no es una cuestión individual, es una cuestión de clase. Y lo que está pasando en la universidad es penoso. Y compañeras y compañeros, nosotros sabemos que las y los estudiantes no son ajenos a estas demandas, porque en el movimiento UNAM no paga, les paramos la universidad. A la burocracia dorada no se le olvida que en el movimiento UNAM no paga. Los estudiantes fuimos quienes les paramos la universidad. Compañeras y compañeros, en estos momentos no solamente hemos estado ganando victorias para los y los estudiantes. En estos momentos tenemos que organizarnos junto con los trabajadores, junto con los profesores, para mejorar esta universidad. El día de hoy hacemos un llamado para democratizar esta universidad, para sacar de una vez por todas a la burocracia dorada de la universidad, que gana millones, mientras nosotros no tenemos garantizado un comedor subsidiado, mientras nosotros no tenemos garantizadas becas irrestrictas, mientras nosotros no tenemos garantizado la basificación y un mejor salario para los profesores, mientras nosotros no tenemos mejores condiciones para los trabajadores que mantienen limpia y que mantienen a flote esta universidad. Compañeras y compañeros, ese es el llamado el día de hoy. Súmense a esta campaña. Tenemos volantes, tenemos materiales en el cubículo estudiantil. Hay que llamar a nuestros profesores a una nueva organización por un sindicato combativo que realmente defienda los derechos de las, de les y los profesores en la universidad. Y los estudiantes vamos a organizarnos, y esta es la salida para la gran campaña por un comedor estudiantil. La Facultad de Ingeniería es la única escuela que ha metido dentro de su pliego petitorio el comedor subsidiado. Hoy les decimos, compañeras y compañeros, que así como hemos ganado una enfermería, que así como hemos ganado
Una ruta segura. Una ruta segura, que así como hemos ganado mejoras en equipo, en infraestructura, compañeras y compañeros, podemos ganar un comedor subsidiado. Ya es hora de que el movimiento estudiantil empiece las victorias que durante años nos ha negado. Compañeras y compañeros, llamamos a fortalecer nuestra asamblea estudiantil. Compañeras y compañeros, llamamos a fortalecer una organización para los estudiantes, para los profesores y una unión con los trabajadores en ese sentido. Agradecemos de nuevo a la compañera Pilar del CITAUNAM. Compañeras y compañeros, ¿cómo podemos apoyar a los profesores en esta campaña? Difundiendo la campaña por el no al CCT de la ZAPAUNAM, pero sí a la basificación, sí al aumento salarial de más del 8%, sí a los derechos laborales plenos para los profesores de asignatura y sí a una nueva organización, a un sindicato combativo de las, les y los profesores. Bueno, compañeras, compañeros, vamos a dar terminado el meeting por cuestiones de clima, pero como dijo el compañero que acaba de su participación, pueden seguir apoyando a través de difundir en las páginas de la CITAUNAM a sus profesores por qué el votar el no y por qué debemos de seguir luchando profesores y estudiantes juntos para una dignificación a la educación, para una dignificación a los derechos laborales, y doy por terminado el mitin. Muchas gracias.